mucormicosis y entomoftormicosis. Mucormicosis. Definición: micosis originada por hongos oportunistas del orden Mucorales, principalmente Rhizopus, Lichemia, Absidia, Mucor y Rhizomucor. Es cosmopolita y poco frecuente. Causa trombosis y puede tener presentaciones rinocerebral, pulmonar, gastrointestinal, cutánea o diseminada. Por lo general es mortal. Datos epidemiológicos. Los microorganismos se han aislado en todo el mundo sin importar datos geográficos o climatológicos. Aún no han sido determinados con precisión las características epidemiológicas de los hongos porque en un porcentaje alto de los pacientes no se llevan a cabo cultivos. Taxonomía. La clasificación filogenética de estos patógenos ha pasado por diversas modificaciones en los últimos años mediante un reanálisis filogenético del reino Fungae, basándose en métodos moleculares que incluyen análisis de subunidades de ARN ribosomal, factores de elongación A y B, tubulinas y subunidades pequeñas de ARN ribosomal mitocondrial, disolviendo al filo Gigomicota y colocando varios taxones del filo Glomeromicota, pero ahora se sitúan los mucorales en un subfilo independiente. Etiopatogenia, factores predisponentes, diabetes mellitus, neoplasias hematológicas, leucemias en especial LMA, alteraciones en el sistema de la transferencia, quemaduras extensas, trasplantes, uso de drogas por vía intravenosa, etc. Agente causal y factores de virulencia. Es ocasionada por glomeromicetes y antes zigomicetes, grupo de hongos aerobios y filamentos muy difundidos y saprófitos de suelos húmedos con alto contenido de nitrógeno y alimentos como el pan y vegetales en descomposición. Cuadro clínico. Se desconoce cuánto dura el periodo de incubación, pero se cree que es breve. En general, es una enfermedad aguda y mortal, casi nunca se diagnostica en vida. El síntoma más común es la fiebre, el 51%, aún con antibiótico-terapia de por medio. Las manifestaciones clínicas dependen de la vía de entrada del hongo y de la enfermedad predisponente, pero desde el punto de vista morfológico casi siempre se observan datos característicos como isquemia y necrosis. Se distinguen las siguientes presentaciones clínicas: rinocerebral 39%, pulmonar 24%, cutánea 19%, gastrointestinal 3%, y el resto son formas menos comunes como cerebral primaria, renal, localizada a otros órganos sólidos y diseminada. Datos de laboratorio. No existen determinaciones de antígenos y estudios serológicos específicos a pesar de que ha habido algunos ensayos para identificar 1 a 3B de glucanos. Estos han resultado negativos además de no tener la especificidad deseada. Biología molecular. Los métodos basados en la amplificación y análisis de ácido desoxirribonucleico ADN, como la reacción en cadena de la polimerasa PCR, son valiosas herramientas para estudios filogenéticos, taxonómicos, de epidemiología molecular, así como de genética poblacional. Diagnóstico diferencial: rinoscleroma, linfomas, micobacteriosis cutánea ulcerosa, aspergilosis pulmonar, amebiasis o infarto intestinal y úlcera gástrica. Tratamiento: debe iniciarse de inmediato luego del diagnóstico. Las piedras angulares del tratamiento incluyen intervenir la enfermedad subyacente, en particular control de diabetes y de acidosis, remediar los neutropénicos, suspensión de esteroides sistémicos y de las medicaciones con deferoxamina. Cuando sea el caso, iniciar medicamentos antifúngicos con la afotericina e instruir a la vez medidas quirúrgicas como desbrindamiento del tratamiento quirúrgico. Debe ser energético y oportuno, por lo que la decisión de cuánto tejido quita es crucial, dado que la intervención quirúrgica conjunto con el tratamiento médico da un índice de curación del 50 al 85%. En cambio, las probabilidades de recuperación en leucémicos son mínimas. Complicaciones: puede ser infección bacteriana o por cándida agregada.
Pronóstico. Es muy ominoso, la mayoría de los enfermos fallece hasta el 70%. En pacientes con neoplasias hematológicas la mortalidad es 64%, pero puede variar de 49% a 83%, dependiendo de la oportunidad con que se inicie la terapia antimicótica. En las formas pulmonares es de 50% a 70% y llegar hasta el 100% ante infección sistémica. Prevención. Control adecuado de diabetes, uso de ventilación filtrada en hospitales, empleo de quelantes del hierro diferentes a la deferoxamina en caso de necesitarse este tipo de fármacos, dada la resistencia de itraconazol. No se recomienda como profiláctico. Adicionalmente, la profilaxis con voriconazol para aspergilosis se ha vinculado con aumento la incidencia de mucormicosis, por lo que debe tenerse precaución. Entomoptoromicosis. Definición: enfermedad de humanos y animales asociada por hongos saprobios de filo Entomoptoromicota, en particular de los géneros Canidiobulus y Basidiobulus. Es tropical o subtropical, poco frecuente. Se manifiesta por una presentación rinofacial y una subcutánea, con edema e infiltración. En el estudio histopatológico, el hongo presenta un halo eosinófilo característico. El huésped es normal desde los puntos de vista fisiológico e inmunitario. Taxonomía. Empleando filogenia multigenética ampliada, los principales linajes fúngicos se ha reclasificado a este grupo de hongos en un filo independiente del ya eliminado filo Zygomicota, considerándose una rama monofilética mayor. El filo Entomoptoromicota en la actualidad incluye más de 250 especies, de las que la gran mayoría son patógenos de artrópodos o saprófitos del suelo, materia y vegetal. Datos epidemiológicos. Es poco frecuente. Se han comunicado alrededor de 350 casos en el mundo. De estos, 179 casos corresponden a basidiobolomicosis subcutánea y el otro tercio a conidiobolomicosis. La mayor parte proviene de Nigeria, Uganda, Indonesia, República Dominicana y Brasil. Etiopatogenia. Factores predisponentes. No se han encontrado factores de riesgo para fundirlo micosis y solo en un caso hubo vinculación de trasplante renal. Agente causal y factores de virulencia. Se originan por hongos de filo Entomoptoromicota y géneros Conidiobulus y Basidiobulus. Cuadro clínico. Se desconoce cuánto dura el periodo de incubación. La forma rinofacial o rinoconidiobulmicosis inicia afección de la mucosa nasal por la lesión nodular, con obstrucción nasal que evoluciona a meses o años de manifiesta por una tumefacción subcutánea que crece lentamente y que se afecta la mucosa y los tejidos blandos de la región centrofacial con deformación de los mismos. Datos de laboratorio. Se encuentran leucocitos, eosinofilia y aumento de la sedimentación globular, en algunos casos en los que no se logra el aislamiento del agente patógeno de manera exitosa, o los estudios histológicos no son concluyentes. El serodiagnóstico puede ser una alternativa adecuada debido a la diversidad antígena entre las especies de esta clase de hongos. Biología molecular. Conidiobulus puede identificarse mediante diversas técnicas de biología molecular, con técnicas de análisis del espaciador transcrito interno amplificado por PCR, análisis del operón de rDNA, que incluyen subunidades de 185 y 285. Diagnóstico diferencial. Paniculitis, linfomas, pseudolinfomas, sarcoidosis, sarcomas, escleroma, celulitis bacterianas, rinosporidiosis, pólipo-nasales y filariasis. Es importante definir con claridad entre las dos presentaciones de las anteriormente llamadas zigomicosis en la infección intraabdominal con enfermedad de Crohn y colitis por otras causas. En el estudio histológico se debe diferenciar de mucorales. Tratamiento. El mejor tratamiento de la
iridobolamicosis es el itraconazol, 200 miligramos 2 veces al día durante 6 a 9 meses. Puede darse solo o combinado con yoduro de potasio durante 6 meses, con lo que la respuesta clínica es más temprana. También se usa anfotericina B, según los esquemas señalados para otras micosis, Dapsona, diaminodifenilsulforia, DDS, 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso corporal al día, o ketoconazol 400 miligramos al día, o la combinación de itraconazol 200 miligramos 2 veces al día más terbinafina 200 miligramos 3 veces al día, cualquiera durante 3 a 6 meses. Complicaciones: obstrucción nasal, disfagia, incapacidad funcional articular. Pronóstico: la mortalidad es del 2% de casos diseminados. Se observan recurrencias después de la curación aparente. Algunos autores han señalado curaciones espontáneas ocasionales en 1 a 2 años.